A continuación, su servidor Néstor Alejandro Pérez Bamaca les va a presentar el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en la materia de inocuidad alimentaria de alimentos hortícolas impartida por la doctora Gisa María Ochoa Fuentes. Si bien sabemos que las frutas y hortalizas forman algo fundamental en nuestra dieta y nuestra nutrición diaria, y por lo consecuente son una de las principales que se tienden a contaminar, tienden a tener riesgos de contaminación muy elevados debido al uso de aguas contaminadas, en los cultivos pues residuos fecales, tanto de animales, humanos, etcétera. Y esto nos lleva, o para evitar esto, más bien debemos de conocer los tipos de contaminantes que hay, tanto es el químico, biológico y físico, y tener en cuenta las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manejo. Para esto les voy a presentar el manual de buenas prácticas agrícolas, el cual nos da una inducción muy detallada en las etapas que se deben de cubrir desde campo, empaque, transporte, para llevar siempre un alimento inocuo hasta nuestro consumidor final. En consideraciones generales, lo primero que se debe tener es un organigrama de la empresa. Para esto es obligatorio, o más que nada es indiscutible, que nuestra empresa nos muestre o tengamos las organizaciones generales, nos describa sus diferentes niveles y departamentos en los cuales se tienen las actividades a realizar, tanto desde gerencia general, departamento técnico, mantenimiento, producción, tanto finanzas, administración, etcétera. Asimismo, debemos de tener una descripción de la empresa, tanto las actividades que se realizan, desde campo, desde empaque, cuánto exportas, cuánto produces, a dónde envías, las actividades que realizas. Todo eso debes de escribirlo, y también la descripción de las responsabilidades de tu empresa. Toda la empresa debe mantener que cada persona que participa en la empresa debe tener desde un proceso, desde cultivo, cosecha, empaque, almacenamiento de frutas y hortalizas. Cada persona que se realiza debe, que se involucra más que nada en este tipo de acciones, debe de aparecer, debe estar descrita en tu empresa. Así como la responsabilidad también del empleado, pues en esta, las reglas también aplican para los empleados, es decir, el empleado tiene que mantenerse higiénico, tiene que asistir a capacitaciones, tiene que mantener conductas, así como no llevar lapiceros, no llevar eh, accesorios que contaminen el producto o en las áreas donde éstas estén involucradas, mantener siempre una buena vestimenta, cofia, cubrebocas, si se amerita. Todas estas responsabilidades debe acatarlas el empleado directamente con su compromiso en la empresa. ¿Para qué? Porque también ellos son parte fundamental, son algo muy fundamental en lo cual un alimento llega a ser higiénico e inocuo. La sección en campo. En esta sección tocamos un tema muy importante que es disminuir los riegos antes de la plantación. Es decir, desde que seleccionamos el material vegetativo, antes de seleccionar alguna variedad a plantar, debemos de tomar en cuenta de la semilla que vamos a tomar o que vamos a elegir, el porcentaje de emergencia, los resultados anteriormente que se han obtenido, el certificado de origen, así como una vía de anaquel, así como las investigaciones propias, cómo nos ha ido con ese material, qué rendimiento, qué susceptibilidad tiene a plagas, a enfermedades, y también los certificados que nos dicen si esta variedad es resistente, si se le ha comprobado que ha tenido problemas con alguna enfermedad, etcétera. Todos estos detalles los debemos de prever antes de seleccionar un material vegetativo apto para sembrar, para que esté apto para sembrar. La siembra en invernadero. Antes
de localizar, de decir, pues vamos a sembrar en este invernadero, debemos de tener muy en cuenta la localización donde esté este invernadero. No podemos sembrar nuestro material vegetativo en un invernadero que está cerca a basureros e industrias que pueden ser temas muy fundamentales para una contaminación a nuestra plántula. Y no vamos a tener, desde ahí no vamos a tener una buena higiene. Entonces, debemos de localizar bien a nuestro invernadero, debemos perdón, de tener en cuenta que cumpla con todos los servicios como agua, luz, iluminación, buena temperatura, es decir, que nos provee eh, los gastos necesarios o los rendimientos que nosotros queremos para tener un buen desarrollo de nuestras plántulas en lo que se siembra al campo. Entonces, cada actividad desarrollada se debe proveer, se debe tener en este invernadero, así como las cuestiones sanitarias, que debe tener pues tapas sanitarias, debe incluir todo ese tipo de inspecciones antes de pues sembrar o obtener nuestras plántulas de ese invernadero. Otro es la selección y preparación del terreno. Este es otro tema muy fundamental en el cual nos debemos de fijar. El manual de las buenas prácticas agrícolas nos recomienda que debemos de prever ahí, ya que debemos de ver si nuestro terreno donde vamos a sembrar no ha sido susceptible anteriormente a enfermedades, si no fue atacado, qué cultivo se sembró, qué estuvo sembrado, ¿para qué? Para ver a qué nos vamos a enfrentar, investigar, hacer prevención, aplicar productos, hacer también es muy importante los acondicionamientos del terreno como rastra, como barbecho y pues el surcado, ¿no? Para donde vamos a sembrar. Y si se requiere o si nosotros lo requerimos, pues aplicado de colchado. Pero para esto pues ya vimos si no hay enfermedades, si no hay acontecimientos anteriores sobre alguna contaminación que podemos encontrar o que esté libre en nuestro terreno, más que nada. Otro es el planteo, el cultivo y crecimiento. Para pues la plantación, ya sea directa desde la semilla o pues utilizando plántulas de un invernadero, los quienes van a sembrar nuestras plántulas deben de tener las manos limpias, deben de usar desinfectantes, deben de tener la higiene más limpia posible. ¿Para qué? Para evitar contaminación a nuestras plántulas que apenas se van a sembrar. Recordemos que ya vienen de un estrés y es un trasplante de nuestra charola al terreno, entonces debemos de cuidar ese tipo de detalles a que no sufra más nuestra planta. También debemos de proveerla por la sombra, ya a que no sufra una deshidratación y pues evitar pues acumulaciones en polvo, etcétera. Todo esto, tanto en la etapa del cultivo y del crecimiento, hay que irlo previendo, pero desde aquí empieza todo, desde que seleccionas un material vegetativo hasta que seleccionas tu terreno en donde vas a sembrar. Debes de disminuir riesgos durante la producción. Esto es muy importante. Un tema muy importante es el agua. El agua que vas a usar como fuente de abastecimiento para tus plantas, ya sea de pozos o canales, pues deben de llevar un programa de mantenimiento, de análisis químico, microbiológico, pues para evitar que utilizar agua contaminada. También debes de ver que no agarres agua de canales donde se bañan personas, donde puedan haber animales que nos contaminen este tipo de agua que vamos a usar. Y pues evitar más que nada tener inspección de nuestras fuentes de agua. También un caso muy importante es el tipo de riego. Si usamos un riego rodado por inundación, va a presentar mayores riesgos de contaminación, más si se usa en cultivos que tengan contacto con el suelo, rastreos como lechugas, como fresas, pues que van a tener contacto directo con el suelo. Entonces hay mayor incidencia de contaminación a, por ejemplo, un riego que sea por goteo o por aspersión.
ya que van a ser de menor contaminación, de menor cuidado, pero aún así debemos de cuidar el agua de donde tomemos pues para hacer el riego, ¿no? En cuestión de la fertilización, debemos prever más que nada que el lugar de almacenamiento eh, tenga la higiene, tenga los cuidados. Este lugar pues debe tener un inventario donde haya salidas, entradas del producto, todo para qué, por si hay algún problema, alguna contaminación, algún exceso o alguna toxicidad. Nosotros tenemos esas bitácoras que nos dicen, no, pues tal lo llevaste, este producto fue, entonces no hay que aplicarlo o hay que ver fechas, hay que ver etiquetas, etcétera. Para esto ayuda mucho. Entonces, estos fertilizantes que se usen, químicos, los inorgánicos, deben de llevar un certificado de origen que sea adecuado al país y que se permita. Así como el fertilizante orgánico, se debe de ver muy bien la fuente de estiércol que venga, ya sea gallinaza o bovinaza, etcétera, pues para ver a qué nos vamos o qué fuente le estamos metiendo a nuestras plántulas, ¿no? Esta, pues su aplicación en cuestión orgánica, pues debe ser 4 meses antes o previos a la cosecha. Y pues de preferencias que sean en cultivos que no estén en contacto directo con el suelo. Otro pues tema muy importante es los plaguicidas. Solo se tienen que usar plaguicidas, y esto es muy importante, que estén aprobados y autorizados para los usos y a los cultivos que estén recomendados por las agencias que los distribuyen. Es decir, que tengan permisos para usarse en el país, que estén autorizados y que estén autorizados que lleven residuos, algunos residuos o que estén en el manejo en los otros países a los que vamos a exportar el material. Esto para evitar daños colaterales que nos regresen porque nos piden todo descrito de qué usábamos, cuál manejo le dimos. Entonces, evitar todo ese tipo de detalles, irlos viendo desde aquí, desde el desarrollo, desde el crecimiento de nuestro cultivo. Asimismo, usar ropa adecuada para aplicar tanto guantes, zapatos especiales, pues protectores, lentes, para evitar intoxicaciones más que nada. Y pues llevar más que nada las fechas de aplicaciones, tipo de producto, también el material que se usa a desinfectarlo y pues el tipo de aplicación, quién aplica, cuándo aplica, etcétera. Todo eso debe ir pitacorado por cualquier detalle. La sanidad del campo y la exclusión de animales, este es algo pues importante, muy fundamental, ya que debemos de tener una limpieza y desechar cualquier recipiente que no nos sirva, es decir, que esté contaminando, que sea una fuente de contaminación, hay que desecharla más que nada. Para el personal, pues los trabajadores no pueden estar ni enfermos, deben de tener buena salud, no deben de contar con heridas, deben de estar protegidos, incluir capacitaciones para ellos, siempre deben de conllevar una buena higiene y pues el agua que consuman pues debe ser inocua, es decir, debe ser limpia, no solo para las plantas, sino también para el personal que te trabaja tu cultivo. Y deben de tener instalaciones específicas para qué, para ingerir sus alimentos. Ahí deben de tener también lavamanos, detergente, etcétera. Todo debe estar muy bien limpio para evitar contaminaciones, ya que ellos son los que van a pues, tener contacto directo con nuestro producto. Otro tema son las instalaciones sanitarias. Estas instalaciones pues debe ser un uso exclusivo máximo de 15 personas. Es decir, si hay 30 personas debemos de tener 2 baños de hombre y de mujer. Deben de estar separados por sexo. Deben de contener papel de secado, detergente, deben tener lavamanos, deben de estar limpios. ¿Para qué? Para evitar contaminación de esta manera, tanto de nuestros empleados como de nuestro producto. También hay que disminuir riesgos durante la cosecha. Esta disminución pues es sumamente muy importante, ya es cosecha, ya llevamos nuestro producto hacia nuestro consumidor final. Uno de ellos pues es el corte. Desde el corte debemos de desinfectar las herramientas y los trabajadores deben de ser sumamente cuidadosos
higiénicos, usar guantes, usar cubrebocas si es necesario. eh, Debe de ir todo inocuo para evitar este tipo de contaminaciones de parte de los cortadores y de parte del uso de las herramientas, ¿no? También el transporte de campo a empaque, ya sea el transporte en cajas, en vagones, etcétera, de estas frutas y hortalizas deben de estar previamente desinfectadas. Si no están previamente desinfectadas, entonces nos cuidamos en el corte y a la hora de echarlos al transporte, pues este producto se nos va a infectar. Así que debemos de desinfectar, de cubrirlas, ya sea una malla sombra, algo que nos proteja el transporte también de nuestro cultivo hacia el empaque, nuestro producto al empaque. Debe estar previamente cuidado para evitar polvos, ya que ahí van microorganismos que nos pueden dañar, ¿no? Y reducir riesgos. Otro tema, pues es el empaque. La infraestructura que usamos, ya sea de manera, pues, manual, en los cajones que vamos a echar nuestros productos, debemos de desinfectarlos, deben de estar limpios, deben de tener un acontecimiento no apto para meter ahí nuestros productos. Y en cuestión de nuestros empaques en movimiento, debemos de evitar que haya basuras, insectos, roedores o polvo. Debemos de evitar mirar que no hayan vidrios, pedazos de plásticos que puedan ser riesgos de un tipo físico, también riesgos de tipo microbiológico, que es lo que más afecta ahí. Debemos de cuidar todos esos tipos de aspectos y que nuestros empaques móviles tengan los cajones, bandejas donde meterlos y este lavamanos integrado. ¿Para qué? Para que para evitar esa contaminación más que nada. Llegamos a la sección de empaque. Esta es muy fundamental, así como en la cosecha y campo. En esta hemos tenemos más que nada las instalaciones, donde va a estar el personal, producto y demás empleados. Uno de ellos es la localización. Los empaques de estas frutas y hortalizas deben de estar ubicados en áreas donde no hayan riesgos químicos o biológicos. ¿Para qué? Porque ahí vamos a tener nuestro empaque. No podemos tener un basurero, una industria cerca que nos va a proporcionar contaminantes, porque entonces no va a servir de nada lo que venimos haciendo anteriormente. Entonces debe ser una localización lo más limpia posible, que no esté al ras del suelo también, que haya banquetas para evitar crecimiento de malezas y también otro tema importante es que debemos de tener que no haya pues mucha contaminación, ¿no? La protección, este es un otro tema importante que el empaque, perdón, pues deberá estar completamente cerrado, pudiendo utilizarse materiales como mallas sombras, láminas, materiales de construcción o se pueden combinar ambos. También en las puertas en las entradas deben de haber tapetes desinfectantes, lavabos de mano, detergentes, papel seco y el personal que va a entrar debe llevar cofia, guantes, delantal, cubrebocas para evitar contaminación. Con esto aseguramos mucho más a los productos que vayan higiénicos, inocuos. Importante también tener instalaciones sanitarias. Estas pues deben de estar afuera del empaque, ¿no? Para no tener una contaminación ya tan descuidada. Y como indicamos, deben de estar no máximo para 15 personas con distinción de sexo, hombre y mujer. Señalamientos. Esto es muy fundamental que debe haber tanto dentro y fuera del empaque. Estos se pueden clasificar de una mejor manera, o la mayoría lo hace, que debe estar rojo, verde, amarillo y azul. El rojo nos va a indicar zonas
muy peligrosas, conexiones de emergencia, equipos contra incendios. Un color amarillo nos va a indicar pues zonas de precaución, áreas restringidas. El color verde nos va a proporcionar pues zonas seguras donde salidas de emergencia, donde podemos estar más bien seguros, ¿no? Es decir, si vas por ahí vas a estar bien. Es zona de evacuación, zona segura, algún incidente, etcétera. Y la zona azul, pues es más que nada las obligaciones o las acciones que debes de hacer obligatoriamente. Es decir, por ejemplo, como decíamos, en la protección ahí en las entradas del empaque, que deben de estar los señalamientos de lavamanos, por ejemplo, en color amarillo, unas manos, una llave, como se observa en la imagen. ¿Qué es lavarse las manos? Es algo obligatorio, algo que tienes que hacer, porque si no, pues no estás llevando la inocuidad, no estás llevando las buenas prácticas agrícolas que se deben de llevar. Otro tema es la limpieza e higiene. Esta se realiza en todas partes, campo, empaque, cosecha. En general, está en todos lados. Pero debes de saber el tipo de detergente, tipo de desinfectante usar, cuándo usarlo, cómo usarlo. ¿Por qué? Porque de esto va a depender, pues, si quitas o no quitas completamente una suciedad. ¿A qué me refiero? Es que, pues, si tu detergente está a una temperatura, hay un pH, hay un agua contaminada, no va a servir de nada que le metas detergente, vas a agravar más la situación o vas a querer más dosis de detergente para inhibir esa contaminación. Así pasa como el tipo de desinfectante. Un desinfectante pues es cualquier agente biocida que inactiva microorganismos, ya sea el tipo que uses, algunos usan cloro, hipoclorito de sodio, cualquiera que uses. El detalle aquí es dependiendo de la cantidad de microorganismos que tengas, dependiendo el problema que tengas, dependiendo el tiempo que te indique que debes de usarlo para poder desinfectar esa zona. El almacenamiento, pues donde vas a poner cosas de limpieza, higiene, debes de estar en una cosa, en un apartado, un almacenamiento aparte para meter pues las cosas de higiene prácticamente. En los factores pues que afectan la efectividad de un desinfectante, esto es muy importante, ya que la efectividad de un desinfectante se va a afectar si, por ejemplo, tienes, no sé, algún virus y lo quieres erradicar o alguna bacteria y la quieres erradicar con algún desinfectante que no es para eso o simplemente lo aplicas en tiempo o con una dosis que la bacteria va a ser resistente. Entonces tienes que ver la naturaleza, qué tipo de microorganismo tienes, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, el número de microorganismos para ver la dosis, el tiempo que vas a aplicar, cuánto vas a aplicar, cómo vas a aplicarlo. Entonces, todo esto lo debes de ver para que no afecte a tu desinfectante. Otro tema son los factores físicos químicos. Debes de contemplar temperatura, pH, humedad, dureza del agua, tiempo de contacto con la contaminación, con lo que vas a limpiar y el espectro, ¿no? El, sí, la cantidad que vas a controlar. Entonces, son temas que tienes que checar muy bien. ¿Por qué? Porque algunos desinfectantes se ven afectados a cierto tipo de pH. La mayoría de los desinfectantes tienes que usarlos con humedad, si no, no se activan. Asimismo, la temperatura debe estar adecuada, la salinidad debe estar adecuada o no debe estar tan desmedida. Y pues el tiempo de contacto. Debes de saber cuánto tiempo el desinfectante tarda para hacer efecto o para ejercer su función, ya que algunos tardan de 2 minutos a 30 minutos. En la recepción del producto tenemos las condiciones, es decir, las condiciones en las cuales vas a recepcionar un producto, donde va a estar tu vehículo móvil.
Este vehículo móvil va a llegar a un lugar donde ya tienes establecido que tiene que llegar. Este tiene que estar limpio, tiene que estar higiénico. ¿Por qué? Porque si no está higiénico o no tiene buenas condiciones, entonces todo lo bueno que hiciste anteriormente y llegas a ese lugar, vas a contaminar tu producto y no te va a servir de nada. Por eso es muy importante las condiciones en las cuales está a donde va a llegar tu producto a ser desembarcado. Posteriormente, pues el lavado de fruta es otro tema muy importante. Hay dos tipos, los cuales las hacen con sprays en elevadores y otro que llegan directamente a recepción. El de sprays con elevadores pues es una recepción seca, es decir, los reciben así en seco y luego los meten a las sprays. Y hay otro donde cual tienen una tina con agentes desinfectantes como cloro, por ejemplo, los meten y ya están desinfectándolos una vez de recepcionándolos, desinfectan y ya posteriormente el secado, ¿no? Otro tema es la calidad del agua. La calidad del agua siempre debe estar, el agua que vas a usar para lavar tu fruta debe estar analizada tanto microbiológicamente. ¿Para qué? Para que no estés tú mismo contaminando tu producto. Otro tema es la desinfección. Puedes usar diferentes tipos de desinfectantes con diferentes costos, pero al final de cuentas es cómo y cuándo lo utilices. Un ejemplo, el que más se usa pues es el cloro para prevenir pues enfermedades, ¿no? Es muy usado, pero hay otros tipos como el iodo-foro, cuaternario de amonio. Tú vas a, dependiendo de tus necesidades, a tus este, eficiencias que te den, tú vas a usar el que más te convenga. El pH, pero pues tienes que saber cómo funciona y todo ese rollo. El pH es algo muy fundamental, ya que si tu pH está elevadísimo, bajísimo, va a afectar a tu desinfectante, es decir, lo va a dañar, no te va a servir, así estés aplicando el mejor y el más caro. Para la mayoría de los desinfectantes un pH entre 6 a 7 es el adecuado, ya que tiene libera niveles de 98 al 75% de ácido hipocloroso. Esto nos indica, bueno, este es el agente que va a inhibir a nuestro agente microbiano. Entonces, entre mayor tengamos, cercano al 100%, mayor va a ser la eficiencia. Si tenemos un pH de 8, nuestro ácido hipocloroso va a bajar a un 25%, no nos conviene. No va a ser su función. Así sea mejor. Otro área muy importante, pues es las áreas de la línea del empaque, ya donde va a ir el secado, encerado, selección, estibado. Desde aquí debemos de tomar sumamente la higiene mucho más en serio. Siempre debemos tomar en serio, pero aquí ya debemos de ver la infraestructura, es decir, las herramientas que usamos para el secado debemos de tenerlas limpias, que sean los autorizados y que no estén contaminando nuestro producto. En ejemplo, el encerado es otro punto, que pues aquellos productos que lo ocupen, que se requieran encerar, deben de ser de tipo vegetal y que estén autorizadas para aplicarse en productos frescos para no verse afectados en el comercio y en la exportación. La selección. Este es algo muy importante también, ya que para seleccionar un producto va a pasar por bandas, rodillos, cepillos, cibras, charolas, hasta llegar a los bancos donde van a seleccionar el material. Aquí hay mucho material de contaminación, por lo cual debe de ser sumamente higiénico. Quienes van a seleccionar este material deben de usar cofia, delantal, guantes, como se observa en la imagen, y no llevar ni accesorios, nada que pueda contaminar de forma indirecta o directa. Asimismo, el empaque de fruta, algunos lo hacen con cartón, plástico, mara, con lo que sea que lo hagas debe ir desinfectado,
que no haya habido problemas de infecciones, tanto enfermedades, es decir, el, por ejemplo, el tomate, no sé, un tomate en exposición, ya sea de madera, es más susceptible a ser enfermizo. ¿Por qué? Porque van hongos saprófitos que nos van a afectar nuestro producto. Entonces, hay que seleccionar bien el tipo de empaque que vamos a hacer y la manera en que vamos a hacer, si lo vamos a hacer manual o mecánico. Si lo hacemos manual, ver que quienes los hagan, pues que tengan más que nada el cuidado, la higiene de usar guantes, cofia, cubrebocas, que no tengan accesorios que puedan contaminar y ser lo más cuidadosos posibles. El estibado pues debe de ser a manera que los empaques no toquen el suelo. Deben de llevar tarimas, ya sea de madera, que tengan unas dimensiones de 1 a 1.5 metros para evitar el contacto con el suelo. Esto pues para evitar contaminaciones y también que la tarima que vaya a separar o que vayamos a poner para poner a los empaques que no tenga insectos, que no esté infectada, etcétera. Otro es el personal del empaque. Debe de haber higiene y sanidad en los trabajadores, que tengan unas buenas prácticas higiénicas, que siempre tengan una buena vestimenta, que no tengan uñas largas, sin joyerías, siempre las manos limpias, usos de guantes, usos de delantal, donde se requiera usar las herramientas o la vestimenta adecuada, siempre deben de estar al pendiente. Y los encargos también deben estar al pendiente de cada uno de los trabajadores en sus respectivas áreas. Así como deben de tener una educación y capacitación a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan saber por qué y para qué lo hacen. Si no, no van a tener un sentido común y no van a estar conectados tanto trabajador y jefe, ¿no? Por eso deben de tener una capacitación y saber cómo hacer las cosas, actualizarse. Debe de haber suma actualización en ese tipo de detalles. En las áreas de preenfriado, pues estas zonas deben de usar agua potable y que esté limpia. También llevar registros del agua microbiana, de análisis microbianos y obtener resultados así para cambiar periódicamente el agua también. En la temperatura pues debe ser de acuerdo al producto que se maneje. No puedes usar la misma temperatura para los mismos productos porque cada producto es muy diferente en cuestión de temperatura. Las áreas del material de empaque, como almacenamientos, eh, estas requieren de tener el lugar que debe estar muy limpio porque ahí se va a almacenar el producto, debe estar higiénico, el producto que esté ahí debe estar con plásticos envueltos para evitar que se ensucien con polvos, etcétera. El embalaje, pues deben de más que nada, pues lo que se use, lo que se usa en el embalaje, la maquinaria, pues debe estar sumamente higiénica, limpia y darle su mantenimiento. En cuestión del envío, el material que debe ser enviado estar en el lugar debe estar limpio y el material que se quede posteriormente a ser enviado pues debe estar en orden sobre parrillas y nunca en contacto con el suelo. El embarque del transporte es algo muy importante también, el área de embarque. Esta área, pues las puertas hacia el interior del cuarto frío donde va a estar el material y salida deben de estar divididas por puertas de plástico que deben de estar también muy limpias y deben de estar eh, comúnmente debe de haber un lugar espacioso para evitar que haya tanta pérdida de temperatura fría, que el cuarto se vaya irregular en cuestión de temperatura y evitar también contaminación de los movimientos que se realizan.
Deben de usarse montacargas eléctricas para evitar contaminación por eh, gases o combustible quemado. En el control de etiquetado, las etiquetas deben de incluir o deben de llevar más que nada identificación del tipo de producto que se lleva, las características y las fechas de los productos, así como la temperatura en el transporte. Debe ser regulada y de acuerdo al tipo de producto que se maneje. Debe estar desinfectado, debe estar limpio, debe de verse si no hubo problemas con alguna enfermedad o algo, si ya se controló, etcétera. Todo eso debe de ir muy de acuerdo, ya que ya es el último paso que estamos haciendo. Asimismo, en las condiciones del transporte, este transporte, permíteme, ahí está. Las condiciones del transporte con fin a mantener una integridad y calidad del producto debe siempre eh, tener mantenimiento del termostato, debe estar limpio, debe estar higiénico, si usa algún cartón o algo para cubrirse alguna carpa no debe estar dañada físicamente, es decir, debe estar muy bien cuidada para no afectar la calidad del producto. En el control de plagas en el empaque, este control, pues más que nada, debe hacerse tanto afuera el interior, con el uso de trampas, con cebos y químicos en la parte exterior del empaque, de una manera más eficiente sin dañar al producto que está dentro, y pues atraer, tener barreras para que no entren roedores, insectos que pueden transmitir alguna enfermedad o contaminación a nuestro producto. De forma interior hay que usar formas físicas para eliminar a estas plagas, como el uso de trampas con pegamento, que puede ser una opción muy controlable. Así como también debemos tener una identificación del origen, es decir, saber exactamente en qué lugar cada producto pasa o en qué lugar se estuvo, por si hay alguna posible contaminación, saber dónde se realizó esa contaminación, es decir, tener ayuda de bitácoras, de anotaciones que nos indiquen por dónde pasa el producto, a cuándo pasa, cómo pasa y en qué pasa. ¿Para qué? Para tener para ayudar a determinar más que nada con la facilidad más posible en dónde se expuso el producto para una contaminación. Y como último, pues debemos de hacer pruebas microbiológicas. Estas pruebas microbiológicas pues deben de hacerse por lo menos 30 días, a cada 30 días, y pues deben de hacerse tanto en campo y en empaque. Los análisis pues microbiológicos realizados en campo, las más adecuadas o a las que mayormente se les debe hacer para tener una mayor eficiencia, es al agua de riego, al agua que consumen los trabajadores y el agua utilizadas para aplicaciones foliares de plaguicidas. En el empaque, las que más se recomiendan son las del agua de lavado de la fruta, el agua que consumen los trabajadores también y el del hielo. Esta es la del hielo que teníamos del reenfriado, no sé si se acuerdan de lo que les platiqué. Pues esto serían más que nada las acciones que se harían en unas buenas prácticas agrícolas para que nuestro material siempre sea inocuo, realizando las medidas de higiene, de sanidad más recomendables y más aptas, tanto en trabajadores, en jefes, para que nuestro producto siempre vaya de la mejor manera, de la mejor calidad e integridad hacia nuestro consumidor final. Más que decir que las prácticas agrícolas son una opción muy
recomendada, que debemos de implicar siempre, debemos de tener a la mano, debemos de conocer, debemos de desarrollar a la perfección para obtener una integridad no solo de nuestro producto que sacamos al mercado o que producimos, sino también para mantener la integridad de nuestros trabajadores, de nuestras familias, que al final de cuentas son las que consumen nuestro producto. De mi parte sería todo, muchas gracias y espero les haya dado mucha utilidad este video y les dejo algunas referencias bibliográficas de donde tomé algunas de las imágenes que usé en, en esta presentación. Gracias y que la pasen bien.